junto con intensivistas para tratarlas. Creo que es algo que tenemos como desafío. Los bolivianos estamos en líneas generales cumpliendo con la cuarentena, pero debemos pedir que se fortalezca la capacidad sanitaria y que se pueda testear más intensamente una vez testeado, rastreado los contactos de la persona que esté infectada y aislada esta persona. En la parte económica está claro de que va a haber dificultades para todos. Los que viven día a día, albañil, gremialista, transportista, taxista, tienen dificultades. Si no salen, no comen. Y es esa gente que requiere el pago de los bonos. Cuando se empezó a hablar de la canasta, vimos nuestro criterio contrario. No nos parecía correcto que el Estado empiece a comprar comida, lechuga, tomate, pollo, poner en canastas y empezar a repartir, que más bien se utilice el dinero directamente para que la gente pueda ir a mercados. Nos parecía un buen inicio el suplementar o complementar el bono Juana Zurduy de las mujeres que tenían hijos pequeños, así como la renta dignidad, y aquellos que tenían hijos en primaria. En varias sesiones de Facebook Live objetamos de que existe una suerte de ruleta etaria, donde el que tenía la suerte de tener un hijo recién nacido o tener más de 65 años o un hijo en primaria recibía un bono, sea el bono familia o el bono canasta de 400 a 500 pesos. Nos parecía mejor un bono universal, lo propusimos, lo hablamos, finalmente se empezará a pagar para que todos aquellos mayores de edad que no estén en una planilla pública, que no estén en una AFP, el taxista, el gremialista que vive día a día pueda recibir ese bono. Así estamos avanzando en salvar vidas, pero para salvar vidas, reitero, hay que testear mucho más y hay que fortalecer la capacidad sanitaria, aliviando bolsillos y también los programas de ayuda que hay que seguir desarrollando para el sector empresarial y en particular para sectores muy duramente golpeados como hoteles, como restaurantes, como cafés, negocios que dependen de aglomerar gente. Las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes, los cafés, los cines, los estadios requieren por definición que nos movamos o que nos aglomeremos, que son los dos pecados ante el coronavirus, porque si nos aglomeramos o nos movemos, estamos propagando el coronavirus y por eso esa clase de industrias y sectores como hotelería, como gastronomía, como restaurantes, como teatros, como cines, van a sufrir muy duramente. Y hay que llevar adelante esos alivios. Pero no cabe duda que, volviendo a lo que decíamos al principio, si la situación económica iba a ser difícil, y lo hablamos en enero y febrero, por el nefasto legado del MAS, que se farreó el gas, que quemó reservas y que nos dejó déficit fiscal y déficit comercial, eso se va a exacerbar y profundizar con el hecho de que estamos enfrentando un mundo ante una recesión profunda producto del coronavirus. Van a caer las remesas de los compatriotas que las enviaban de afuera porque han sido despedidos y muchos están volviendo. Va a bajar los ingresos de turismo porque no van a venir ni en los próximos meses, ni siquiera creo que el próximo año, turistas a Rurrenabaque, a las misiones de la Chiquitania o al Salar de Uyuni. Va a caer la economía de Bolivia, van a caer las economías de todos nuestros vecinos, van a caer enormemente los ingresos del gas. Les decía, imagínense, yo viera la locura que era el 2013, 2014, tener 500 millones y más de dólares por ingresos de gas, por exportación de gas por mes. Imagínense que el sueldo sea más de 500. Eso el año pasado ya bajaba a 240. A principios de este año ya estaba en 130, 140, porque este año bajó el volumen con Brasil. Para el último trimestre, la combinación de la reducción de los volúmenes y la caída estrepitosa del precio significa que vamos a vender por mes el último trimestre alrededor de 70 a 80 millones de dólares. Imagínense, 6 años recibíamos 500 y pico millones de dólares, el año pasado 230, 240 millones de dólares al mes, y para el último trimestre estaremos recibiendo 70, 80 millones de dólares al mes. Agradezco la oportunidad de estar con la Universidad Gabriel René Moreno, pero les quiero decir que su personal administrativo va a tener un enorme desafío en todo el sistema universitario, en todas las alcaldías y en todas las gobernaciones, porque ustedes saben bien lo importante que es la coparticipación del IDH para el sistema de universidades estatales, para los 300 y pico municipios y para las 9 gobernaciones. El Tesoro también va a percibir menos recursos del gas, pero se va a aliviar el no tener que importar diésel y gasolina a precios de 60, 70 dólares el barril, sino que ahora está a 20. Entonces,
va a tener una suerte de compensación, aunque en el neto va a perder un poco. Los que van a perder mucho y va a ser muy duro son universidades, alcaldías y gobernaciones. Por eso, cuando hablé en enero, en febrero de la necesidad de hacer un programa de cooperación de salvataje económico para garantizar la estabilidad, muchos me miraban como que estaba exagerando. Ahora claramente se va a demostrar que quedamos cortos, van a llegar, doctor, tiempos muy, muy difíciles y complejos, porque tenemos esta combinación de ser un país sui generis en un estado de transición, producto de fraude y prorroguismo del MAS, donde estamos con un gobierno que no goza de la legitimidad electoral de origen, en el momento que mayor legitimidad se requiere, pero así es la vida, nos tocó esta crisis política después del desfalco económico y el legado nefasto del MAS, con los efectos dañinos del coronavirus. Hoy en el Congreso ya se ha discutido el proyecto de ley que ha propuesto el Tribunal Electoral para que las elecciones se lleven adelante entre fines de junio y fines de septiembre, de acuerdo a los criterios sanitarios, cuando nadie tenga que arriesgar la vida para ir a ejercer su derecho ciudadano y sufragar. Entonces, claramente vienen momentos difíciles, pero concluyo con hacia futuro qué va a venir. Claramente el mundo va a ser diferente, no solo Bolivia. La digitalización va a ser de rigor, ya no va a ser opcional, no va a ser de lujo, no va a ser para los de avanzada. Lo que estamos haciendo acá va a ser algo rutinario y normal. Nosotros en enero el programa que propusimos, y ahora va a tener más valor que nunca, se llamaba y se llama Corazón Verde Digital. La visión de Bolivia es hacer del país el corazón integrador de aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarril bioceánico, líneas eléctricas, líneas de fibra óptica, gasoductos para ser los integradores de Sudamérica y la bisagra entre Brasil y China, las dos grandes potencias. Ser verdes, sostenibles, sin quemar bosques, sin derretir glaciares, usando electricidad, energía solar, renovable, el gas que tenemos, hacer de Bolivia la capital mundial de baterías de litio. Si algo se va a intensificar, si alguien va a ser el gran ganador, va a ser el uso de lo que estamos teniendo acá, celulares, relojes, baterías, Kindles, de aparatos que funcionen con batería digital. Estamos usando más que nunca nuestras baterías digitales, de que se hacen de litio. Bolivia tiene cerca de la mitad de litio. Vamos a relanzar esa Bolivia, capital mundial de baterías de litio, corazón integrador de Sudamérica, con un gobierno digital que acompañe la sociedad digital que estamos viviendo. Los gobiernos, y no solo los gobiernos, diferentes reparticiones del Estado, como gobernaciones, alcaldías, universidades, están rezagadas en digitalizar la provisión de sus servicios, sean estos registros, pagos de impuestos, sistemas bancarios, derechos reales o la provisión de educación, que va a tener que avanzar rápida y aceleradamente por necesidad a irse hacia un sistema en línea, porque algún rato va a bajar la curva del coronavirus. Pero claramente tenemos varios meses por delante, si no más, donde va a haber la práctica de distanciamiento social, de alejarnos unos a otros, no poder aglomerarnos ni en el partido de fútbol para ver a nuestro equipo, ni en el aula universitaria, ni en el aula del colegio. Y va a ser imperativo esto que propusimos en enero, de hacer un gobierno digital. Vamos a tener que hacerlo más rápido de lo que estábamos preveyendo. Yo celebro que varias otras personas que antes ni mencionaban esto, ahora se plieguen a mencionar esto, pero claramente, doctor, va a haber una profunda transformación. Y le puedo decir que tuvimos en enero, febrero, pusimos sobre la mesa de discusión la necesidad de hacer reconstrucción económica y reparación democrática por los dos elementos que mencioné al principio, y la parte de reconstrucción económica va a tener que ser más grande y más acelerada, porque al nefasto legado económico que hemos recibido se le va a agregar la dificultad del coronavirus y todos los problemas que esto va a conllevar. Lo bueno es que si avisoramos un mundo hacia futuro, el siglo XXI hacia adelante, el 2030, el 2035, es un mundo profundamente digitalizado en el que el país tiene condiciones y aptitudes, pero nuestro desafío es poder estar a la altura de lo que va a demandar las circunstancias y poder tener la capacidad, el liderazgo, la decisión de generar una Bolivia capital mundial de baterías de litio, como durante 20 años hemos sido la capital sudamericana de gas natural. Ahora tenemos que ser la capital mundial de baterías de litio, y ese es el desafío que va a quedar más claramente marcado que nunca antes después de esto del coronavirus. Nosotros obviamente la propuesta que hemos hecho, que tenía todos estos elementos de la
reconstrucción económica, de reparación democrática, de baterías de litio, de digitalizar, de hacer gobierno digital, de hacer que Bolivia funcione como Estonia, donde he estado varias veces, en educación, en salud, provisión de toda clase de servicios. El desafío va a ser más necesario que nunca. No va a ser un lujo, no va a ser una iniciativa creativa del señor Quiroga, va a ser una necesidad nacional y creo que vamos a tener que seguir discutiendo esto. Claro, es un desafío, incluyendo lo que usted ha señalado, doctor, de la imperiosa necesidad de poder volcar el sistema de enseñanza y de aprendizaje a sistemas en línea, tanto en universidades como en colegios en el país, para que la educación aproveche la ventaja de la tecnología que nos permite seguir interactuando, informándonos y aprendiendo, no importa cuán fuerte esté el coronavirus o no importa cuántos resfríos se tenga. Le agradezco, doctor, por haberme dejado tomar este tiempo y a su disposición para escuchar consultas, sugerencias o inquietudes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Preguntita, a ver, para que nos pueda ayudar. Usted sabe que la universidad, especialmente la René Moreno, que está ubicada en nuestro departamento, tenemos casi 3 millones de habitantes, la mayoría casi son gente, como universidad pública, gente de escasos recursos. Usted sabe que la informalidad, más que nadie, usted lo sabe, estamos con el 75% de la población económicamente activa y todo está concentrado en Santa Cruz. Entonces, no sé, yo más o menos tengo un plan de contingencia de la universidad, pero precisamos recursos para los cambios que nos apresuran, porque esta contingencia del coronavirus prácticamente nos está apresurando de incorporar tecnología, pero para la tecnología también se requieren recursos. Y si la universidad no tiene recursos, la gente no tiene los medios, somos pobres, fin y al cabo, ¿cuál sería más o menos inmediatamente, cuál sería la sugerencia de usted, que también usted es universitario, para poder, digamos, paliar en esta emergencia para poder no perder, digamos, el año académico? Hemos visto que los colegios, que el ministro de Educación ha pedido un relevamiento a ver quién es en los colegios, quién tiene celular, quién tiene internet, a los padres de familia, a los alumnos, para poder hacer una política en este campo. Pero en la universidad, digamos, nos preocupa que tenemos en provincia, tenemos 6 facultades en provincia, 12 en la ciudad, 100.000 alumnos. Entonces nos preocupa qué podía hacer. Yo digo que tiene que ser un plan de contingencia y pedir ayuda al gobierno, o no sé, ayuda internacional, para poder tener recursos económicos para dotar a los alumnos de los medios tecnológicos que sean lo más mínimo que podemos hacer. Muy bien, doctor. El desafío que usted está planteando es clave para universidades y me temo que también para muchas otras reparticiones públicas, porque hay una realidad que se avecina. Si uno habla con la gente que administra las alcaldías, sobre todo aquellas que no están en ciudades capitales de departamento, donde hay una gran actividad y ha habido una gran actividad inmobiliaria de desarrollo y una buena base impositiva, uno ve que hay una altísima dependencia de la coparticipación del IDH conforme va a alcaldías periurbanas o rurales. Lo mismo en el tema de gobernaciones. Las gobernaciones dependen en gran medida de las regalías, aquellas que son regiones productoras como Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y un poco Cochabamba, y el resto comparten el IDH. Hay que entender que eso del IDH tiene una bajada. Era una cosa, la universidad, alcaldías, en medio de la bonanza, puedan tener acceso al 50% de más de 6.000 millones de dólares al año que se repartía entre el Estado, Tesoro, alcaldía, universidades y gobernaciones. Tener el 50% de 6.000 era una cosa, y ahora estamos hablando de que este año potencialmente vamos a estar en el orden de quizás 800, 900 millones de dólares de exportaciones gasísticas al año. Para recopilar el apogeo de la exportación, le vendíamos 30 millones de metros cúbicos a Sao Paulo, 7 millones de metros cúbicos a Cuiabá, una zona de Brasil a través de un ramal, y en el invierno 17 millones de metros cúbicos a la Argentina, en épocas de no invierno un poco menos, 14. Pero si uno va sumando,
vendía entre 48, 50, 52 millones de metros cúbicos que se llegaron a vender a $10 el millón de BTUs. Este año, Brasil firmó por poco tiempo, lamentablemente, en un contrato donde creo que no se dio la amplitud, ni el tiempo, ni en volumen, prometía comprar 14 millones de metros cúbicos, ya no 30, y ya no hay los 7 de y ahora está comprando por coronavirus ni siquiera 14, solo 10. Argentina compra 10. Son 20 que se venden en lugar de 50 que se vendían antes. Cuando llegue invierno en Brasil, en Argentina, perdón, puede subir a 27 por unos meses, después vuelve a bajar a 20. Pero usted está hablando de vender bastante menos de la mitad de lo que se vendía hace 6 años a un precio que el año pasado era la mitad que hace 6 años y este año va a ser bastante menos de la mitad de lo que era en ese entonces. Entonces, se está hablando de un nivel de ingresos que van a estar 80 a 85% debajo del pico del 2014 y la mitad de lo que era en el año pasado. Eso va a afectar justo en el momento que usted señala, doctor, que es perentorio hacer la inversión para hacer la transformación tecnológica. Entonces va a tener la necesidad, la Universidad Gabriel René Moreno, como muchas otras, de hacer la inversión para hacer la transformación tecnológica, para dar los cursos en línea, para tener mejores servidores, para tener licencias de Cisco, WebEx, de Zoom, de lo que se necesite, para darle a los estudiantes un teléfono inteligente con buena pantalla, como la que tengo yo acá. Tengo un buen teléfono con buena pantalla, estoy con un buen Wi-Fi en la casa y me pueden escuchar, pero si estuviera con un proveedor de celular lejos en una zona rural que no tengo buena señal, ¿cómo me voy a educar? Se requiere que tanto la universidad tenga los equipos para filmar, para transmitir con los servidores y la diseminación de la información, así como los receptores, los estudiantes, puedan tener el acceso a comprar teléfonos con crédito de buena calidad y de buena velocidad. En el momento que eso se requiere es cuando va a confluir, doctor, esta caída de los ingresos, y por eso este programa de rescate que hace enero y febrero hablaba. Yo estoy convencido de que para garantizar la estabilidad del dólar del sistema financiero, el país necesita 7,000 millones de dólares de los organismos multilaterales, bilaterales, mercados bursátiles. Con un gobierno con credibilidad y capacidad se puede hacer. Yo he tenido la ventaja que he tenido que gobernar antes en tiempos difíciles, he condonado y eliminado 5.500 millones de dólares de deuda del Fondo Monetario, Banco Mundial y BID, y al mismo tiempo hemos captado otra cantidad de recursos públicos y hemos hecho los gasoductos y el desarrollo energético captando inversión privada. Fue un tremendo desafío, pero se logró hacer. Lo que viene es un desafío de esa magnitud y quizás más todavía, porque los vecinos están en una situación recesiva difícil. Una vez que se capta este gran paquete de recursos, se tiene que tener varias líneas de utilización. Doctor, todo el mundo está hablando de que el Estado condona impuestos y se lo está haciendo y qué bien, y yo lo he pedido, diferir el pago del impuesto a utilidades, cobrar solo una alícuota, porque todo el mundo va a tener 9 meses de ventas en este año por el coronavirus y 12 meses de egresos. Entonces, cobrar una alícuota proporcionalmente reducida del IVA, del impuesto a las transacciones, de los impuestos a la transacción financiera, también del impuesto a utilidades, etcétera, para dar alivio a las empresas. Pero conforme el Estado da alivio impositivo, conforme el Estado paga los bonos, tenemos un Estado que estaba en una situación de herencia nefasta del MAS y que tiene que gastar como si hubiera bonanza que había hace 6 años y ya no existe, y recauda como si hubiera época de vacas flacas, que es lo que está pasando por los programas. Entonces, el Estado va a tener problemas. Es positivo, necesario, lo he propuesto, diferir los pagos a la banca, pero diferir los pagos a la banca significa que se requiere este paquete que salve al Estado y que ayude al sistema financiero y que permita al Estado encarar los programas de reestructuración de todas las instancias que tienen que transformarse a raíz del coronavirus, empezando de las universidades. Y como le reitero, si no se tiene un programa como el que estamos planteando, ¿cuál va a ser la dificultad? Que le van a pedir a usted, Universidad Gabriel René Moreno, o a la San Simón, o a la San Andrés, invertir una gran cantidad de recursos para transformar la enseñanza de presencial en aulas que hay contagio a virtual a través de tener mejores servidores, invertir en cámaras, en mejores equipos de transmisión y que los estudiantes tengan un teléfono adecuado con buena velocidad para poder recibir la clase.
Esa inversión le van a pedir que la haga en un momento donde los recursos del IDH hacia fines de año van a ser la mitad de lo que eran el año pasado y cerca del 14-15% de lo que eran hace 5 o 6 años. Si no se tiene un programa de ayuda que digas desde el punto de vista del Estado, señor universidad, señores de la Universidad Gabriel René Moreno, aquí está un programa, aquí está un financiamiento para hacer la innovación tecnológica que permita adecuarnos a una realidad del coronavirus, porque si no existe, y lo que está atacando usted es central, un programa de apoyo a las universidades para que hagan la transformación tecnológica que es imperativa, vamos a quedarnos en el peor de los mundos. No hay esa inversión, caen los recursos del IDH, crisis administrativa y económica en la universidad y no se puede dar clases presenciales porque el precio de que vengan los 30, 40 alumnos a estar con el profesor es que salgan en 3 meses enfermos la mitad. Ese es el peor de los mundos. ¿Y qué significa? La alternativa no puede ser que nuestros jóvenes se queden sin educación y tener toda una generación postergada. Por eso, este programa de apoyo internacional, cuando hablo de estos 7,000 millones de dólares, no estoy hablando que esto sea para el Banco Central y bien gracias, no. Los dólares y las divisas se requieren en el Banco Central para estabilizar el tipo de cambio, evitar devaluaciones, garantizar la solidez del poder adquisitivo de los depósitos en el banco, la jubilación y el sueldo. Pero los recursos se deben canalizar para fortalecer el sistema financiero, inyectarle liquidez que permita refinanciar a las empresas y lo mismo hacer un programa de reconversión tecnológica para todas las universidades, como usted la señala, en un momento que, reitero, los recursos que se recibía del IDH van a ser menos que nunca, el desafío es grande y por eso el programa de salvataje de la economía no es para la macroeconomía, es para lo que usted está señalando, para que los jóvenes puedan seguir estudiando bajo la nueva modalidad tecnológica virtual y cuando la presencial esté bajo el problema del coronavirus. Gracias, doctor. Muchas gracias, ingeniero. No sé si alguno participante de este evento quiere hacer una pregunta al ingeniero. Veo que varios de los micrófonos están apagados. No sé si alguien de repente quiere y está con el micrófono apagado. Hola, buenas noches. ¿Me escucha, Tuto? Sí, perfecto. Escucho bien, Oscar. Tuto, yo sigo siendo insistente en el tema de la generación de nuevos recursos para el país, ¿ya? Y he estado varios años estudiando el tema del Mutum. Yo soy fanático del Mutum, no me lo van a sacar de la cabeza, y creo que ese recurso natural que lo tenemos botado allá en medio de la Amazonía, podría generar recursos para el Tesoro General de la Nación por los siguientes 500 años de repente, porque estamos hablando de 40,000 millones de toneladas de reserva de mineral de hierro, y por lo menos de esos 40,000 millones, 500 millones son un mineral de altísima ley, que tiene un valor bastante bueno en el mercado. Hoy estuve un poquito en comunicación con el presidente del Mutum y determinamos que el valor en este momento en China del mineral de hierro está en los $100. Lamentablemente, como país no tenemos capacidad para poder implementar un sistema logístico adecuado. Entonces, tú, estando a la cabeza de este gobierno, ¿impulsarías la explotación del Mutum? Sí. Bueno, gracias, Oscar. Y conozco tu pasión por el tema del Mutum. A ver, te diría que lo que hemos venido planteando y discutiendo, Oscar, y lo hacíamos desde enero justamente porque compartíamos eso que estás señalando tú. El seguir, la época donde, fíjate, yo estaba en el 99 parado en la frontera con Brasil cuando abrimos la válvula. Parecía un sueño hecho realidad. Durante años, Bolivia había soñado venderle gas al coloso brasileño y parecía como el Mutum, un sueño imposible, que era una utopía irrealizable. Hola. Perdón, Oscar. Sigo. Gracias. El sueño, la utopía que parecía irrealizable se hizo verdad. Recuerdo cuando se abrió la válvula el año 99, se vendían 2 millones de metros cúbicos, después llegó a 6, después subió a 10, a $1 el millón de BTUs. Así empezó, 2 millones de metros cúbicos a $1 el millón de BTUs más o menos. Llegamos a vender 50, a exportar 50 millones de metros cúbicos entre Sao Paulo, Cuiabá y la Argentina a casi $10 el millón de BTUs.
25 veces más que el volumen inicial que se exportaba, a precios 10 veces por encima. Eso trajo la bonanza gasífera. Claramente el gas es un elemento el que todavía podemos contar, pero tenemos que no hacer lo que hizo el anterior gobierno, contentarse con abrir 2 válvulas, recibir la plata, hacer estadios, hacer satélites, comprar barcazas, hacer aeropuertos, hacer fábricas de piel, de papel, de camellos. Han gastado del Banco Central y del FINPRO, de la financiera productiva, le han entregado casi 7,000 billones de dólares a empresas que no funcionan, Oscar. Con esa plata hacíamos el Mutum varias veces, como tú lo sabes. Con esa plata hacíamos el ferrocarril bioceánico. Por eso ha quedado postergado el Mutum, por eso ha quedado postergado el litio, por eso ha quedado postergada la generación de hidroelectricidad, por eso ha quedado postergada el potencial geotérmico, por eso ha quedado postergado el sector agroindustrial, donde el gobierno prefería recibir el gas, gastar esa plata, y me duele decir que yo hace 20 años, 22 años, veía a paraguayos llegar a la Feria Exposición de Santa Cruz a aprender del milagro del proyecto de la innovación soyera de Santa Cruz. Andaban muy por debajo de nosotros en producción de soya y hoy tienen 3 o 4 veces más producción de soya, y ni hablo de carne porque me pongo a llorar. Es que acá, mientras llegó un gobierno que abría 2 válvulas de gas, gastaba, robaba y malversaba, otros países que no tenían gas tenían que ser más productivos en la parte de ganadería, en la parte de agricultura. Entonces hay que potenciar todos los elementos, porque claramente tener la mitad de las exportaciones de gas natural es algo que no va a volver a suceder. ¿Hay que potenciar el gas? Sí. ¿Hay que recuperarlo? Sí, y lo vamos a hacer. Pero al mismo tiempo que se hace eso, no va a volver a tener ni los niveles de precio ni de volumen que llegó a tener el 2014-15. Por eso hay que trabajar con el complejo agroindustrial, desarrollar el litio con las baterías de litio. Y tú dices algo muy, muy, muy importante. Si en algo podemos ser campeones mundiales o potencia mundial, porque en el gas somos potencia regional. Está bien, importante el gas, pero no somos Qatar, no somos los Emiratos, no somos Venezuela ni siquiera, no tenemos el nivel de otro, ni Rusia, ni el nivel de esos países en gas. Lo que pasa es que tenemos una buena cantidad de gas bien ubicadita. Tarija está cerca de Argentina y Santa Cruz está cerca de Brasil, la planta de Río Grande, y hemos logrado hacer la infraestructura para alimentar a 2 monstruos vecinos que requieren nuestro gas. Pero en hierro del Mutum y en litio de Uyuni podemos ser campeones mundiales por la cantidad que se tiene. Por eso, en enero hemos propuesto Bolivia Corazón, los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril bioceánico, que ya no va a estar en manos de un venezolano amigo de Maduro. Con los 50,000 millones del gas podíamos haber hecho 50 veces el corredor bioceánico de ferrocarril, que es un sueño anhelado de Bolivia. Tenemos que relanzar Bolivia después de esta crisis del coronavirus, reparando la democracia, reconstruyendo la economía, con el desarrollo de esta clase de proyectos que tienen la necesidad de ser puestos en línea, como tú señalabas. Lo del Mutum, lo del litio, que tenemos casi la mitad del litio del planeta. El mundo que viene va a requerir más baterías, más acero, y poder ser una potencia mundial de acero y de baterías de litio, junto con el desarrollo agroindustrial y junto con ser el corazón energético, hidroeléctrico, geotérmico de Bolivia. Esa es la visión, pero a eso yo les pido, tenemos que incorporar la visión digital, porque solamente si hacemos el hierro en acero y lo exportamos, el litio en batería y lo exportamos, el gas en termoelectricidad y exportamos electrones y no solo moléculas, vamos a quedar rezagados en el mundo que viene, que es este. Hoy tenemos jóvenes ingenieros que exportan lo que nunca se acaba. El hierro del Mutum, algún día de aquí a un siglo se acabará, el gas se acabará de aquí a 50 años, el litio de aquí a 70, no sé, pero la cabeza no se acaba nunca. Y tener jóvenes que exporten cabeza, hacer Bolivia digital, así como podemos ser la capital mundial de baterías de litio y de producción de acero con el Mutum, debemos ser la central donde se almacenen los datos, las nubes donde se almacenan todo esto que estamos haciendo, no están en el cielo, están en la tierra, en la zona de Nevada, en Estados Unidos, en el sur de China. Yo quiero tener en Bolivia los grandes centros de datos para almacenar toda esta información que produce el mundo digital y al mismo tiempo generar todo el ecosistema para hacer de Bolivia el centro de los datos y digital de Sudamérica, para poder programar, para desde aquí poder vender los servicios, traer aquí a los de Microsoft Azure, traer aquí a los servidores de Google, traer de aquí a todos los de Amazon para aquí acumular los datos, aquí generar la programación, aquí exportar cabeza. La oportunidad es muy grande porque ese mundo viene.
Y si me preguntan a mí, el estar sin mar te perjudica en los tiempos de materias primas, pero en el mundo digital y de valor agregado, el litio volver batería, el hierro volverlo acero y vender cabeza a través de lo digital, las fronteras tienden a no ser tan relevantes. Lo importante es esto que estamos haciendo. Podrías estar tú en China y yo en Bolivia haciendo esta misma conversación. A ese mundo vamos y debemos aprovechar eso. Y los últimos grandes regalos que nos ha dado Dios en Bolivia son el hierro del Mutum y el litio, el potasio y los demás que están en Potosí, y tenemos que aprovecharlos para entrar al área industrial. Yo no quiero repetir lo que ha pasado antes de vender el hierro en crudo para que de allá nos vendan el acero, de vender el litio a los coreanos para que de allá vendan baterías. Hay que vender valor agregado y hay que tener la visión de hacer de Bolivia este corazón integrador, verde, manufacturero, sostenible, con valor agregado y digital para incorporarnos al siglo XXI. Gracias, Oscar. ¿Algún otro pregunta para el ingeniero? Buenas noches. Sí. ¿Me escucha, don Tuto? Lo escucho. ¿Ese es tu nombre de verdad, no? Bueno, es un... Dice, es que para la gente que no está viendo, el nombre dice Tonal con T de Tuto, Drump. Tonal Drump. Ha invertido la D y la T. Tonal Drump. Está bien. Adelante. Bueno, usted sabe, es cultura de internet, ¿verdad? Pero sí, claro. Entrando a materia, agradecerle este tiempo que nos está dando para responder algunas preguntas. Y mi pregunta va más respecto a lo político. Y tengo tres breves preguntas que por favor le agradecería que me aclare. La primera es sobre el tema del político internacional. Si en el caso de usted llegar a la presidencia, ¿cuál sería su postura respecto a la posibilidad de llevar a China a un juicio en La Haya por los daños que ha ocasionado por el tema del coronavirus? Mi segunda pregunta sería, ¿cuál sería su postura a nivel político respecto a la tendencia actual que ya es el globalismo? Que esto no es un invento, que ha sido recientemente mencionado en una intervención del presidente español Pedro Sánchez en el Parlamento español. Y la tercera sería, ¿cuál sería el tema de política tributaria en su gobierno? Puesto que, por lo que usted menciona y el fomento y el impulso que usted quiere darle hacia la economía del conocimiento, lo coherente sería bajar los impuestos y hacer hacer que el Estado respete a ultranza la propiedad privada. Bueno, eso es lo que yo más o menos le he entendido. Entonces, le agradecería a don Tuto esos tres puntos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, amigo. A ver, lo primero, en la parte internacional. Si algo he aprendido yo es lo siguiente. Hemos estado en el Tribunal de La Haya ventilando la diferencia que teníamos con Chile. Te puedo decir que por eso hemos aprendido un poquito más lo que significa el funcionamiento de ese tribunal. Te voy a dar la triste, dura y cruda realidad. Los jueces de ese tribunal son nombrados en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 miembros, 5 permanentes, 10 rotativos que van alternando. Los 5 permanentes tienen derecho a veto. Así funcionan las Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China, los 5, tienen veto en el Consejo de Seguridad. La realidad de eso significa que si quieres ser secretario general de Naciones Unidas o juez de La Haya, tienes que pasar el Consejo de Seguridad. Y si eres vetado por uno de estos 5, no llegas. La finalización de esto es que esos 5 países nunca puedes aplicarles un fallo negativo que vaya a surgir de La Haya, de la Corte de La Haya, porque el mecanismo donde se garantiza que se haga efectivo ese fallo es el Consejo de Seguridad, donde tiene poder de veto. Entonces, los fallos de La Haya son vinculantes para todos los países, excepto los 5 que están en el Consejo de Seguridad. No dice eso el estatuto. Esa es la realidad geopolítica práctica, y más aún perdimos el fallo de La Haya con Chile porque había varios juicios que se venían, el tema de Irán contra Estados Unidos, Vietnam contra China, el tema que se viene contra Inglaterra por Brexit, donde claramente las grandes potencias pueden ser enjuiciadas, pueden ser demandadas, hasta pueden perder.
pero el obligar a aplicar ese fallo a través del Consejo de Seguridad, donde tienen veto, es bastante difícil. Pero tocabas esto junto con lo de globalización, y así quisiera tomar los dos temas para mostrar claramente qué está pasando con el coronavirus. Lo que está hoy día claro es de que la globalización funciona aceleradísimamente para lo que es muy malo. Cuando hay crisis financiera, el 2008 nos contagia y nos afecta a todos. Cuando hay coronavirus que empieza en China, pasa a España, llega a Estados Unidos y baja acá. Por eso, como país, es un error estratégico el, sabiendo que estás en un mundo globalizado donde las enfermedades y los problemas vienen a toda velocidad, el precluirte o cerrarte de la posibilidad de hacer comercio e integración con otros, porque los venezolanos, don Hugo Chávez, que en paz descanse, y el señor Maduro, te venden la ideología de decir no a la integración comercial, mientras ellos venden su petróleo a Rusia, a China, a India, a Estados Unidos y a todos sin aranceles. Por eso qué bonito el decir no vendan quinoa, no vendan textiles, no vendan soya, no vendan hierro del Mutum, no vendan acero, no vendan baterías de litio. Se siguió una línea ideológica de cerrarnos en lo político. Por eso en el campo internacional, en los 4 elementos que puse en el programa, que sigue, vamos a ajustarlos obviamente, pero teníamos los elementos ya marcados de recuperación económica ante el desfalco del MAS, de reparación democrática después de 14 años de autoritarismo, de bienestar social con un seguro universal de salud y educación digital, y de proyección internacional donde tengamos integración económica. México tiene un gobierno que dice, y es amigo de Evo Morales, de izquierda o como quieras llamarle, populista o como quieras denominarlo, y sin embargo tiene más de 50 tratados de integración comercial que le permiten manufacturar microondas, frigideres, vehículos y todo eso. Perú, Ecuador, Chile, Colombia tienen decenas de acuerdos comerciales de integración con Vietnam, con Singapur, con Tailandia, con Estados Unidos, con Europa. Acá, siguiendo la línea de Venezuela, nos cerrábamos en lo económico y después aplaudíamos el autoritarismo dictatorial de Maduro o de Ortega en Nicaragua. Yo voy a hacer absolutamente lo contrario. Yo voy a defender la democracia en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba también, y voy a fomentar la apertura y la integración económica, porque es muy difícil o muy duro ver que uno sufre las consecuencias negativas, como la pandemia del coronavirus, de la globalización, y no aprovecha el vender hierro del Mutum, el vender baterías de litio, el vender soya a otros países con acuerdos de integración comercial. Y lo último que te diría sobre esto, mira, yo entiendo la controversia que existe ahora sobre la pandemia que empezó en Wuhan, en provincia Hubei, y que China evidentemente tardó en dar información, es verdad. Pero también te puedo decir, y créeme que estamos informados de todo, en enero se publicó el genoma del coronavirus, del COVID-19, el genoma con los 30,000 datos genéticos de este bichito que se reproduce a toda velocidad, que te come la garganta, los pulmones, que te hace arder la cabeza, que te cierra los pulmones. Se publicó el genoma en enero y el mundo sabía que este era un tema muy contagioso y que venía. Entonces yo pregunto, ¿puedes criticar la falta de responsabilidad de China de no haber sido más rápido en decir? Seguramente sí, puedes criticar, pero también debes criticar que ya desde enero esto se sabía, que en febrero cancelaron un evento muy, muy conocido y concurrido, el Congreso Mundial de Tecnología y Celulares en Barcelona. En febrero todos los años, todo el mundo, Huawei, Apple, Google, se van a Barcelona. Cancelaron eso en febrero por el tema del coronavirus, en Barcelona en febrero. Pero el 8 de marzo había ministros del gobierno de Pedro Sánchez, la esposa de Pedro Sánchez, en una marcha del Día de la Mujer con 120,000 personas contraviniendo la recomendación médica, y llegó un contagio masivo. Así como a mí me gusta el fútbol, pero fue una irresponsabilidad gigantesca que Valencia vaya a jugar el partido a Milán y que traiga no sé cuántos contagios de Italia, y que después el equipo de Simeone, el Atlético, se vaya a jugar a Liverpool y lleve infecciones allá. Se sabía en marzo ya que habían cancelado un Congreso Mundial de Tecnología y seguían jugando partidos de fútbol un mes después. Entonces, si vamos a escoger el grado de responsabilidad, habrá que ver si aquellos, como en Wuhan, que tuvieron un problema y tardaron varios días en avisar, pero finalmente publicaron el genoma, ¿les faltó responsabilidad? Seguramente sí. Pero para mí hubo tanta o más irresponsabilidad en aquellos que 2 meses después seguían fomentando eventos masivos. Y si me preguntas, hoy día en América Latina, hoy día sigue habiendo presidentes
que fomentan el salir y juntarse y mezclarse con gente. La actitud de presidentes, y eso no es ideológico, como el de Nicaragua, como el de México, como el de Brasil, créeme que es mucho más que irresponsable en minimizar y disminuir el tema del contagio y del coronavirus. Eso sobre la parte internacional y globalización. En la parte tributaria, claramente lo que estoy señalando en el programa, y es necesario, primero, recuperar la estabilidad económica con un programa de cooperación internacional, reducir el déficit fiscal, revertir el déficit comercial para ahí hacer una reforma tributaria integral. Pero si empiezas tú a empezar a decir voy a seguir comiendo, pero voy a salir a trotar y mientras esté trotando voy a comer helado, es muy difícil arreglar las cosas. Primero tienes que hacer la dieta, y si haces la dieta, empezar a hacer el ejercicio y no seguir comiendo lo mismo. Entonces primero tienes que garantizar la estabilidad económica, y una vez que tengas la estabilidad económica garantizada, hacer una reforma tributaria donde un elemento central va a ser la digitalización de Bolivia, que tiene otros cánones y otros parámetros tributarios. Y si eso va a requerir que, por ejemplo, para que venga Amazon o venga Microsoft a la sede de Parlasur, que está a 40 kilómetros de Cochabamba, en un lugar templado que no sirve de nada, se gastaron decenas de millones de dólares en la sede de Parlasur, en el Museo de Orinoca de glorificación personal del delirante expresidente Morales, esos lugares no tienen utilidad. Sí, te quiero decir a quién le gusta vivir en lugares alejados, templados y tranquilos. A los servidores, donde acumulas toda la información de los datos que generamos. Son lugares ideales para hacer gigantescos centros de datos, y yo esos lugares se los entrego a gente que quiera venir a poner la nube de servidores de acumulación de datos en Oruro, que quiera venir en Cochabamba, que quiera venir a esos lugares para hacer de Bolivia el centro digital innovador. Y obviamente, como está señalando acertadamente, el régimen tributario que gobierna lo tecnológico es totalmente diferente que el que gobierna el gas, y hay que diseñar esquemas que sirvan para llevar esto adelante. Y si me permites agregar un tema, habrá tiempo para debatirlo en campaña, y concluyo con esto. Si algo me parece a mí central es zanjar la discusión de la propiedad de las empresas, que cuando los precios son bajos traigo inversión privada, cuando los precios son altos nacionalizos, como supuestamente hizo Evo Morales, aunque te reitero, en el sector petrolero le dio 10.500 millones de dólares en costos recuperables para sueldos, viajes, hoteles, viáticos de las petroleras extranjeras que no fueron nacionalizadas, para explorar los campos que ya estaban descubiertos, no para buscar nuevos. Hoy nos quedamos sin gas, con precios más bajos, con volúmenes más reducidos. Pero dicho eso, me parece central el tener que las empresas estratégicas, Entel, Ende, Yacimiento, lo que hagamos en el Mutum, lo que decía Oscar, la empresa de El Mutum, lo que hagamos de litio, la propiedad que pertenece a Bolivia sea del pueblo boliviano de verdad, no de la rosca gobernante de turno, no de la rosca masista corrupta que compra taladros en yacimientos con sobreprecio o que hace proyectos fantasmas en Entel. Distribuir a través de un fondo mutuo a todos los bolivianos mayores de edad la propiedad de las empresas estratégicas para que el pueblo sea dueño, audite, vigile y revise qué se hace con las empresas. Esto va a garantizar un cambio profundo del sentido propietario de las acciones bursátiles que se pueda hacer. Gracias por la pregunta. No sé cómo andamos de tiempo, doctor. Yo a su disposición. Yo disponible a los que usted me... Teníamos una hora, ingeniero. Estamos contentísimos. Muy bien. Que ya estamos en el límite. Para otra oportunidad, ingeniero, yo creo que esto se arregle. Vamos a invitar a la universidad para que venga y nos dé una conferencia. Me cabe una preguntita nomás. Se está perdiendo empleo, ingeniero, en el mundo. 25 millones, usted lo ha dicho. Y dígame usted, yo tengo una sugerencia, digamos, acá en Bolivia, tiene que haber un pacto empresario, empleadores y el Estado, y ayudar para no perder el empleo, porque después del coronavirus va a haber pérdida de empleo, y hay preocupación de la gente que trabaja en los bancos, que trabaja en la empresa, van a ser despedidos. ¿Cómo se podía defender el empleo, cuidar el empleo? El Estado tiene la obligación de hacer pacto, convenio colectivo con los sindicatos, con la COP, los empresarios, para poder ver el empleo económico y dinero. Gracias, doctor. Una buena pregunta. Usted señala un número que es verdad y es alarmante. En Estados Unidos, la gran potencia mundial, ya va a 24 millones de personas
que están buscando el pago del seguro de desempleo, la cifra más alta de la historia. Entonces esto viene duro en todos los lugares. Lo mismo está pasando en Europa y otras partes. ¿Cuál es la ventaja que allá tienen? Allá tienen las fábricas de hacer dólares y euros y están usando sus bancos centrales y sus congresos para hacer enormes paquetes de inyección fiscal, de préstamos, de salvataje de empresas, porque el Banco Central de allá le puede comprar al Tesoro increíbles cantidades de deudas, se están endeudando enormemente y obviamente después del endeudamiento masivo tendrá que venir un programa de racionalidad y de recortar el gasto que se vaya a dar, pero claramente en épocas de crisis y guerra el Estado es más importante que el mercado y están actuando todos los países, incluyendo aquellos que se podrían denominar de centro derecha económica, como la señora Merkel, que está haciendo programas de rescate en Alemania e incluso, como usted está señalando, garantizando el empleo en empresas. Aquí lo que usted dice es central y me parece que parte del pacto, y lo he propuesto, yo hago sesiones de Facebook Live 3 veces por semana y allá recibo muchas preguntas. Tocamos lo que era la parte del sector informal, donde básicamente la línea que veníamos proponiendo, que en buena medida se está implementando, era ayudar al que vive día a día, que no está en planilla, que no tiene empleo formal, el albañil, el transportista, el carpintero, el taxista, el vendedor, el gremialista, aquel que sale todos los días. ¿Y qué tiene que hacer? Gastar. ¿En qué gasta? En alquiler. Pues diferir el alquiler, que se está haciendo. Diferir los pagos a la banca, si los tiene, que se lo está haciendo. Ayudarlo a pagar en qué más gasta, su factura de luz, agua, gas, teléfono, sin que le corten. Y al mismo tiempo que se le ayuda con los egresos, ayudar con los ingresos a través de los bonos. Yo no era amigo de la canasta, no creía en ese sistema de que el Estado compre y almacene, acopie, distribuya y entregue comida, porque se presta a corrupción, malos manejos y favoritismo político. Y cuando se empezó a hacer el tema de los bonos, que es lo que yo planteaba, recuerdo que Luis Arce planteó la canasta familiar y yo dije que no, y era más efectivo el hacer el pago de bonos, y no me gustaba que en la pirámide etaria, aquellos abajo, los niños recién nacidos hasta 2 años, cuya madre tenía el bono Juana Zurduy, pues recibían el complemento. Los que tenían hijos en primaria, pues también recibían un pago. Pero todos los que tenían hijos en secundaria o los mayores de edad, hasta llegar a 65 años y de la renta de dignidad, no recibían nada. Entonces tenías 3 grupos etarios cubiertos, digamos, los niños, recién nacidos y niños, los de primaria y los mayores de 65. Ahí se empezaban a crear discriminaciones producto de esta suerte de ruleta aleatoria y celebro que por lo menos ahora yo pedía un bono universal. Una señora que me llamó me dijo bono canastón, que sea para todos, que sin distinción, si tienes hijos niños o en primaria, en prekinder, kinder, en primaria, capacidades diferentes, formación técnica, secundaria, pues que reciban el pago. Renta dignidad mayores de 65 que reciban el pago. Y de 18 a 65, todos aquellos que no tienen la fortuna de tener hijos menores de edad en colegio o niños y que todavía no tienen 65, y si no están en planilla, no están en AFP, pues que reciban el bono. Así se ayudó al sector informal. Pero usted señala la otra parte, la parte industrial, que hay que hacer lo mismo, la misma forma de mirar a una persona informal. ¿En qué gasta? ¿La empresa en qué gasta? En pagar IVA, en pagar impuesto a transacciones, en pagar ITF, en pagar el impuesto a las utilidades, en pagar servicios, en pagar planilla y demás, y de que se dé la ayuda para, como se está haciendo en otros países, para, por ejemplo, dar créditos a que se pueda pagar la planilla en la medida que se mantenga la situación de empleo. Pero no va a bastar un mes. Yo he propuesto básicamente que dividamos por lo menos en 2 a todas las industrias que están sufriendo gravemente, que se les dé préstamos de capital de trabajo equivalentes a 1 año de ventas con baja tasa, con periodo de gracia, si están mostrando que están manteniendo el empleo a través de la crisis de coronavirus. Es decir, darle el crédito para que despida gente, no, pero si muestra que de aquí a 6 meses tiene un gasto salarial equivalente al que tenía antes del coronavirus, entonces sigue vigente este crédito de capital de trabajo de por lo menos 1 año. Y yo creo que sectores como la hotelería, la gastronomía, las aerolíneas van a requerir créditos de 2 años, porque una industria que fabrica algo, de repente en 2 meses puede empezar a volver a la normalidad. Los hoteles, los restaurantes, los cafés, las flotas, los camioneros no van a volver a la normalidad en un buen tiempo. Entonces, me parece que lo que usted está señalando, este pacto debería partir de esa premisa que usted señala. Aquellas industrias que están duramente golpeadas, aquellas empresas tremendamente afectadas, que puedan mostrar que están manteniendo la planilla salarial, que reciban créditos de liquidez, de capital de trabajo, equivalentes a entre 1 o 2 años de venta, de acuerdo a qué sector pueden estar,
para poder sobrevivir, porque de lo contrario, si no damos ese oxígeno, ¿qué sucedería? Que nos quedamos sin restaurantes, sin hoteles, y que imagínense, de aquí a 1 año y medio el mundo vuelve a la normalidad y todos van a Machu Picchu y ya nadie viene a Rurrenabaque, todos van a Fosas de Iguazú y ya nadie viene a las misiones de la Chiquitania en el turismo. Y un turista viene aquí y no hay restaurantes, y no hay cafés, y no hay hoteles, y no hay aerolíneas para hacer transporte local. Sería terrible que por 2 o 3 meses perdamos todo un complejo de sectores que dependen de aglomerar o movilizar gente para dar los servicios que pueden vender, así como todos los otros sectores industriales que van a quedar golpeados. Y no solamente de sectores industriales, también de servicios y otros. Fíjese que hay un pedido clamoroso y aprovecho esta última pregunta para cerrar con esto. El tema de los periódicos. Los periódicos, claramente la gente no sale a la calle, no se puede imprimir. Digitales están ahí, muy bien, pero sabemos perfectamente que el modelo de la prensa escrita, yo le confieso que hace mucho tiempo que no agarro un periódico en papel. Los leo siempre en la iPad o en mi teléfono hace mucho, mucho tiempo. Pero si no se tiene el periódico de papel con la publicidad que se reparte, el modelo de negocios de la prensa actual, que todavía no ha migrado a un sistema digital, significa que ante la falta de distribución y venta del papel, del periódico en papel escrito, va a periclitar el medio de comunicación y vamos a quedarnos los que leemos los periódicos a través del Internet sin la información, si es que no le llega también al que la reparte en papel con publicidad. Aprovecho de decir que es un sector que debe estar en primer orden de prioridad, porque más allá de que hay que socorrer y apoyar a las industrias, a los comercios, a los hoteles y demás, la prensa tiene un papel que va mucho más allá de lo meramente comercial. Como decía la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura. Sería terrible que el coronavirus termine y liquide y decapite a la prensa libre y que logre hacer con la prensa libre lo que 14 años de autoritarismo de Evo Morales no lograron. Entonces, claramente, en esa consideración de pactos de que garanticen el empleo con créditos de capital de trabajo, inyecciones de liquidez, tienen que estar todos los sectores y también considerado como un sector empresarial que tiene un valor extraordinario para la democracia como es la prensa, que también se los considere, porque si tienen que despedir los periodistas porque no venden suficiente periódico en papel, nos vamos a quedar sin leer la información en el Internet y nos quedaremos sin prensa libre, y en eso en particular sería muy, muy doloroso que coronavirus logre lo que Evo Morales no pudo en 14 años, dejarnos bajo un sistema autoritario sin prensa libre. Con esa reflexión, le agradezco, doctor Menacho, agradezco a toda la gente que nos ha seguido, que nos ha escuchado. Gracias por la tolerancia, nos hemos pasado acá 15, 20 minutos. Muchas gracias por las preguntas y a disposición siempre para cuando ustedes nos puedan volver a invitar. Espero estar allá en persona, allá nos saludaremos a codazo, no como se saluda ahora, pero muchas gracias. Aquí con el codo me despido de usted, doctor Menacho, y de toda la gente que nos ha seguido. Gracias infinitas por su bondad, por recibirnos, por escucharnos y atender. Gracias, ingeniero, y buenas noches. Hasta otra oportunidad, ingeniero. Muy bien, gracias.